Hoy amanecemos con una noticia trágica ocurrida en horas de la noche de ayer. Ustedes van a encontrar la nota, la reseña, el resumen de esta noticia que ha generado impacto en el país, porque además desde ayer en horas de la noche ya se han ido provocando reacciones. Más adelante vamos a escuchar a Leonidas Diza qué fue lo que ha dicho con respecto de lo acontecido, y es que asesinan a dirigente indígena de la CONAIE y la CONFENIAE, el señor Eduardo Mundúa, ¿no? La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador denunció en sus redes sociales la noche de ayer el asesinato de Eduardo Mundúa, dirigente de Relaciones Internacionales de esta organización social, probablemente la más grande que tiene el país, que es la CONAIE, perteneciente a la nacionalidad Aicofán de Sucumbíos. Yajaira Machúa, sobrina de Eduardo Mundúa, calificó como cómplices del asesinato a la gobernadora, al presidente de la República Guillermo Lasso y a Petroecuador. Ustedes pueden encontrar justamente el audio y el video con las declaraciones de Yajaira Machúa en las redes sociales de nuestra estación, en Twitter y en Facebook. Ustedes van a encontrar las declaraciones de la sobrina de Mundúa. Ella indicó que su tío estaba en la chacra cortando oritos junto a su esposa cuando dos sujetos se acercaron y le dispararon. Eran dos personas, una alta que traía un buzo negro y botas, ninguno de los dos era de la comunidad. Darío Bustamante, también sobrino del dirigente indígena, señaló que se analizarán las acciones que se tomarán. Sin embargo, adelantó que ya no permitirán más actividades extractivistas en el sector por parte de Petroecuador, pues aquello solo ha traído muerte. Ya son dos personas de la misma familia que mueren. Primero lo mataron al hermano mayor, ahora al menor. No sabemos quiénes más seremos, porque hemos escuchado que toda la familia Mundúa debe desaparecer. Imagínense ese tipo de advertencias y de amenazas que han sufrido los integrantes de esta familia. Mencionan que con la muerte de Mundúa quedan 6 niños en la orfandad. El dirigente de la CONAIE, Leonidas Diza, cuestionó que este hecho se haya dado pocas horas después de haberse desarrollado durante toda la jornada del viernes anterior la asamblea con las bases indígenas en las que Mundúa estuvo presente. Alertó que 10 miembros del Consejo de la CONAIE tienen actualmente amenazas. Recordó que en el paro de junio del 2022 su vehículo recibió un disparo y pese a haberlo denunciado en la fiscalía, nunca se recibió una respuesta. Isa mencionó que este lunes 27 de febrero se analizará lo ocurrido con Mundúa en términos jurídicos, organizativos y políticos. Más adelante, a las 7:30 en punto, estará con nosotros el presidente de la CONAIE, Leonidas Diza, para conversar con respecto de esto último, este acontecimiento que ha ocurrido, como ustedes ven, ayer en horas de la noche. Tengo entendido por los reportes que se leían en redes sociales que a Mundúa le disparan en 12 ocasiones, ¿no? Con distintos calibres de balas, creo que son 2 calibres que utilizan, pero le disparan 12 veces, o sea, querían aniquilarlo, asesinarlo, matarlo, y lo lograron. Hace pocos minutos, algo así como 40 minutos, la CONAIE en su cuenta de Twitter sube un extracto de un audio de Eduardo Mundúa, este dirigente asesinado la noche de ayer, en donde él denuncia y responsabiliza a la estatal Petroecuador y al gobierno de Guillermo Lasso por la violencia generada en la comunidad Ureno y el territorio Aicofán en Sucumbíos. Justicia, no impunidad, es lo que reclama la CONAIE en este momento. Escuchemos estas declaraciones que fueron colgadas en las redes sociales de la CONAIE y que corresponden probablemente a una de las últimas intervenciones públicas que habría tenido Eduardo Mundúa, dirigente amazónico asesinado la noche de ayer. Mi nombre es Eduardo Mundúa, dirigente nacional de la CONAIE.
Quiero hacer una denuncia pública sobre lo que está ocurriendo dentro del territorio. El gobierno nacional viene provocando a esta comunidad con intenciones de ingresar al territorio. Son 30 pozos petroleros existentes dentro del territorio, en donde esta comunidad, en donde la gente que está en resistencia nunca fue consultado y nunca están de acuerdo con la explotación petrolera dentro de su territorio. Por lo tanto, hemos venido resistiendo ya 6 meses aquí en territorio desde que ellos intentaron a iniciar la operación, y yo como dirigente nacional de la CONAIE, hermano, rechazo rotundamente estos actos de incitación por parte del gobierno a que se dé una confrontación, una violencia entre hermanos cofanes. Y hago un llamado al gobierno nacional que por favor cese esta violencia que ha causado, pero todo esto es responsable del gobierno. En cuántas comunicaciones o en cuántas publicaciones yo he dicho no está de acuerdo la comunidad, y es bastante triste. Hoy tenemos 2 personas de gravedad, y eso es responsabilidad del gobierno nacional. Por lo tanto, quiero que la comunidad internacional también intervenga, porque es la única área verde de la comunidad Cofán Dureno donde nosotros vivimos los cofanes. El gobierno nacional, a través de su empresa pública, la empresa asesina, ahora ya incluso inició esta guerra que entre hermanos, y esto no puede continuar. La verdad, nos quieren exterminar a los cofanes. Los cofanes somos uno de los pueblos más pequeños existentes aquí en el Ecuador, y por lo tanto le pido a todos los medios, le pido a todas las organizaciones de derechos humanos también, a que den a conocer estos tipos de atropellos de derechos que el gobierno está cometiendo en contra de los pueblos. Esto es sumamente responsabilidad del gobierno nacional, nuestros heridos. Si llega a pasar, si llega a morir nuestros compañeros heridos, el único responsable es el gobierno nacional. Y yo desde aquí, desde la dirigencia nacional, estoy aquí en territorio, viviendo la realidad, cómo provoca el gobierno nacional. Lo que quiero... Bien, creo que era suficiente, duraba un poquitito más, unos segundos más, pero creo que con lo que había dicho, hasta donde escuchamos, es más que suficiente como para entender que la violencia en esta comunidad, de alguna manera, por lo que decía en sus declaraciones Mendúa, había sido provocada por el propio gobierno y por la petrolera estatal, a quienes directamente responsabilizan de lo sucedido. Ayer en horas de la noche, y por lo menos en eso me parece que ha hecho bien el señor Lasso, me van a disculpar ustedes, pero cada vez se me hace más difícil llamarle señor presidente. El señor Lasso ayer en horas de la noche se pronunció a las 20 horas con 57 minutos, publicó en su cuenta de Twitter, no sé si tiene eso, sí tiene, muy bien, gracias Meli. El gobierno del Ecuador se solidariza con la familia de Eduardo Mendúa y con la CONAIE. Este crimen no quedará en la impunidad. Hemos dispuesto se realicen todas las acciones investigativas para encontrar a los responsables y llevarlos ante la justicia. Es lo mínimo que debería hacer el Estado ecuatoriano. En este caso no es competencia del gobierno nacional el hacer justicia. Debería, claro, la Fiscalía también ya se ha pronunciado en las últimas horas. Tenemos también las reacciones de la Fiscalía con respecto de el caso del cual estamos conversando en este momento. Fiscalía, en coordinación con el pueblo Cofán y Policía Nacional, realiza el levantamiento del cuerpo del dirigente indígena Eduardo Mendúa como parte de las diligencias legales dispuestas por un presunto asesinato. Era una noticia en desarrollo, ¿no? Esto fue subido ayer a las 22 horas con 34 minutos. Esta madrugada, a las 6 horas con 36 desde este tuit, esta madrugada la Fiscalía ejecutó 4 allanamientos en la comuna Cofán Dureno de la parroquia Dureno. Una persona fue aprehendida presuntamente relacionada con la muerte del dirigente indígena Eduardo Mendúa. Se le formularán cargos en las próximas horas. Ojalá estas diligencias y la predisposición que muestra el señor Lasso en su tuit permitan determinar la verdad. ¿Por qué? Porque para mí no es verdad única ni es sentencia la declaración que ha dado
Leonidas Issa la noche de ayer, ni lo que hasta este momento han pronunciado las diferentes dirigencias, responsabilizando directamente a Guillermo Lasso, al gobierno nacional y a Petroecuador del hecho de violencia suscitado la noche de ayer. Para mí esa no es verdad única y eso para mí no es razón como para en este momento tratar de desde aquí dictar una sentencia y decir que el presidente Lasso es un asesino o que el gobierno mandó a asesinar a Mendúa. Por eso creo que es urgente, es necesario que la justicia en este país esclarezca este hecho. ¿Por qué? Porque los protagonistas en torno y alrededor del mismo están ahora en una franca disputa. Y porque de ser cierto lo que denuncian tanto Leonidas Issa como denunciaba además Mendúa antes de eso, me parece a mí incluso todavía muchísimo más grave que la declaración posterior de Leonidas Issa, presidente de la CONAIE, sin querer restarle valor, validez, contundencia a la declaración de Leonidas Issa en horas de la noche, y con él vamos, como les decía hace un momento, a profundizar esta conversación más adelante. Porque Eduardo Mendúa, antes de ser asesinado, en una de sus, yo creo probablemente una de sus últimas intervenciones públicas, él advierte de la escalada de violencia provocada por el gobierno nacional y por la estatal petrolera. Y dice además algunas cosas interesantes. Dice, en esta comunidad hay 30 pozos petroleros que no vamos a permitir que sean explotados porque a nadie de nuestra comunidad nos han consultado y lo que nosotros queremos hacer es seguir cuidando el entorno natural, el espacio donde vivimos, donde habitamos, etcétera, ¿no es cierto? Bueno, recuerden ustedes que en los últimos días el gobierno nacional, a través del propio presidente Lasso y del ministro que se encarga de los temas relacionados con hidrocarburos y demás, dijo que se van a explotar 30 pozos petroleros más, ¿no? Ahí hay una coincidencia por lo menos muy delicada, ¿no? Pero yo no me voy a aventurar aquí a señalar que esto es responsabilidad del gobierno, que ahora es responsabilidad de todo el Estado ecuatoriano aclarar lo sucedido. Sí, eso es otra cosa. Porque si se demuestra que el asesinato de ayer tiene que ver con los intereses del gobierno en la explotación petrolera en el territorio que defendía Mendúa, aquí se puede desatar una crisis de proporciones incalculables. Y yo no sé si en el gobierno, en este momento, estarán siendo conscientes de la magnitud del problema que podrían enfrentar, no solo ellos como gobierno. Yo ayer en horas de la noche en Twitter, profundamente preocupado por lo que está sucediendo con este país, decía que aquí no es que el gobierno va a enfrentar una crisis, el país va a enfrentar una crisis, porque en medio de esta disputa entre la CONAIE y el señor Lasso, con su tosudez, con sus oídos sordos, con su necedad, con su falta de apertura a un diálogo real, sincero, abierto, transparente, nos están llevando a un callejón sin salida, porque adicionalmente a eso, yo quiero mantener, digamos, una línea crítica y coherente con lo que creo, con lo que pienso y con lo que digo también, porque no es que una cosa es lo que yo les digo aquí a ustedes, salgo, me encierro en una oficina y pienso algo distinto, no, lo que les digo a ustedes es lo que yo veo y creo. Y con respecto de la asamblea del pasado viernes, que esto tiene además mucho que ver con lo que sucedió el viernes, por eso creo que el principal interesado en que se aclare toda esta situación debe ser el gobierno nacional. El viernes la CONAIE organizó una asamblea en donde decidieron mantenerse movilizados permanentemente en sus territorios e instalarse en una asamblea permanente. No van a un paro, han dicho, no van a una movilización, pero se van a movilizar permanentemente en sus territorios y van a una asamblea también de carácter permanente. Y rompen los diálogos que llevaban adelante con el gobierno. Es decir, desde junio a octubre, en donde empezaron estos procesos de diálogo, hasta acá hemos perdido tiempo. ¿Cuál fue la victoria, más allá de los 15 centavos, de no incremento en el precio del combustible extra,
que se obtuvo después del paro de junio, después de 18 días en que el país se paralizó, en que hubo nuevamente, como en octubre del 2019, muertos. Y hoy tenemos que nuevamente lamentar más muertes. ¿Cuáles fueron las victorias? Y yo les pregunto a ustedes, y le pregunto a todo el país, si estamos como Estado, como país, como Ecuador, dispuestos a soportar un nuevo proceso de paralización. Y si después de esa paralización resulta que el gobierno nacional, a través del nuevo ministro de gobierno, que es el señor Cucalón, logra nuevamente sentar en una mesa a los dirigentes de la CONAIE y a otros ministros de Estado, y dice, ahora vamos a conversar de nuevo, y se sientan nuevamente a conversar, y habrá ganado el gobierno nuevamente, como lo hizo antes, unos 6, 7, 8 meses más, qué sé yo, hasta logra terminar el año Guillermo Lasso, ya, digamos, pongámoslo así. Y nuevamente se sientan a conversar. ¿Después de cuánto? ¿De una semana? ¿De 2? ¿De 3? ¿De haber paralizado el país? Créanme, yo en este momento soy ya bastante escéptico con respecto del resultado que pueda tener una nueva movilización. No creo que sea eso la solución que necesita el país en este momento para todos los problemas que estamos enfrentando, problemas que tienen que ver con las enormes carencias que hay, con las enormes desatenciones que hay, porque es evidente que tenemos un gobierno absolutamente desentendido de la situación, la realidad, los problemas, las vicisitudes por las que enfrentan los 18 millones de ecuatorianos. Y es un presidente y un gobierno que sigue permanentemente en campaña, ¿no? Como respuesta al pronunciamiento de la CONAIE del viernes, el gobierno nacional y el presidente Lasso sacaron un spot este fin de semana, en donde en la primera fase hablan de los supuestos logros del gobierno. Digamos, uno que sí es muy concreto, y es el incremento del salario, ¿no? $450 en 2 años. Eso por un lado. Pero pensemos en que los otros supuestos logros del presidente nunca están respaldados en cifras. Y es un gobierno y un presidente que casi siempre nos habla de memoria. Pero eso dura 10 segundos, porque después viene con el vamos a, invertiremos, haremos, construiremos, generaremos, etcétera, etcétera. Y todo el tiempo nos hablan de las buenas intenciones que tiene el presidente Lasso, como que si todavía fuese candidato a presidente. Señor, usted está casi 2 años ya en el puesto. En estos 2 años y más, porque no ha sido solamente en su gobierno, sino habría que sumar los 4 años del gobierno de Moreno, es que, por ejemplo, la red vial estatal no han dado mantenimiento y está hecho pedazos. Es que las escuelas, los colegios tampoco han sido objeto de mantenimiento, y los chicos, las niñas, los niños tienen que ir a estudiar en pésimas condiciones. Es en su gobierno en donde los hospitales públicos no han tenido medicinas para atender a los enfermos. Es en su gobierno donde se pretendió dar pasaportes VIP si usted pagaba $120 más. Es en su gobierno donde han aparecido nuevamente los tramitadores para poder sacar cédulas, licencias o cualquier tipo de documentos, cosas que antes nos tomaban centavos y segundos de tiempo. Yo no creo además que la movilización sea la única herramienta, como dicen por acá. Hay otras, están en la Constitución. Y son herramientas o que las puede ejecutar la Asamblea o que las puede ejecutar el propio presidente Lasso, para no salirnos nuevamente de la institucionalidad, para aplicar lo que dice la ley y para darle una posibilidad, una salida democrática, institucional, a un país que está viviendo de conflicto en conflicto y que así no sabemos cuánto tiempo más vamos a poder sostenernos. O sea, a mí permítanme por lo menos ser incrédulo, ¿ya? Porque además, digamos, yéndonos incluso más allá del tema de las pérdidas económicas, de que 3 semanas de paro, 2 semanas de paro, una, nos generan 300, 400, 500, 1.000 millones de dólares de pérdidas en lo económico. ¿Ustedes están dispuestos a que se pierdan más vidas en nuevos enfrentamientos y demás? Yo por lo menos no quiero volver a ver esos escenarios. Con un gobierno
que se está respaldando en la fuerza, tanto en la policía como en el ejército. Ya vieron ustedes las imágenes del día de ayer, de este fin de semana, ¿no? El presidente entregando armamento a los militares y diciéndoles a los militares además que ahora tienen que ser ellos los veedores y los observadores de la democracia. Esa imagen de Lasso entregando un fusil para decirles a los militares que defiendan la democracia. Repito nuevamente la pregunta que yo les planteé el día viernes a propósito de la censura de Patricio Carrillo. ¿Qué entienden? No solo el gobierno, no solo Carrillo. ¿Qué entienden todos los que están detrás del gobierno nacional? ¿Qué es la democracia? Democracia es defenderle a Lasso, que siga siendo él el presidente y que siga protegiendo a Cherres, a Danilo Carrera, a Luque y a todos los corruptos que han estado detrás de él. ¿Democracia es eso o es algo más la democracia? Es la defensa de los derechos de todos los ciudadanos. Es la defensa del derecho a pronunciarse de los ciudadanos. No únicamente además yendo cada 4 años a las urnas a votar por uno o X candidato o por una tesis o dos en una consulta popular. ¿Qué entiende el presidente Lasso por democracia? ¿Qué será para los señores militares o policías la democracia? ¿Cómo la entienden ellos? Yo por lo menos no quiero una democracia que se defienda con base en un fusil y en unas botas y un uniforme camuflaje. Yo quiero una democracia en la que mi familia, la de ustedes, puedan salir tranquilos al supermercado, a un parque de diversiones, a la iglesia, a la universidad, al colegio, a la tienda, y no tengan miedo porque les van a robar, les van a asaltar, les van a matar. Quiero una democracia en donde el gobierno sea el primero en respetar el pronunciamiento del pueblo. Y eso no ocurrió, por ejemplo, después del 5 de febrero. Yo no quiero una dictadura, porque lo que estábamos viendo ahí, la foto que estábamos viendo ahí, grafica más a una dictadura que a una democracia. Así que enciérrense en el salón amarillo, en el de banquetes o en el salón más oscuro que ustedes quieran de Carondelet. Siéntense, mírense las caras y pregúntense, presidente, usted junto a todos sus ministros, ¿qué entienden por democracia? Muchos de los que le acompañan dicen que son liberales. Bueno, a ver si es que ellos le ayudan a usted y al general Lara y al coronel Zapata a replantearse los conceptos de lo que es verdaderamente la democracia. Porque eso no es democracia, señor Lasso.